Vamos a trabajar entonces en esta siguiente parte que está pendiente el sistema eh, de pavimentos, de suelo, de losa, cuando tienen un borde rebajado. Cuando menciono eso me refiero, por ejemplo, al proyecto a este proyecto del Centro Cultural. Si se fijan, este tiene un plano inclinado, ¿cierto? Es como que una losa y aquí tiene un borde irregular, ¿cierto? Un recto, plano inclinado y sigue. La pregunta es, ¿cómo podría trabajar con esa geometría? Ya, esto lo vamos a resolver ahora. Para trabajar con ese plano inclinado, basta con que yo vaya a suelo, aquí en arquitectura, suelo, eh, yo aquí le estoy sacando el kit a guardar, pero ustedes siempre debiesen ir guardando. Y, perdón, estamos en el suelo, 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 suelo. Bueno, como ya había mencionado, un suelo, entonces armo un plano y genero esa, ese perfil, ¿cierto? Tengo ese perfil. Voy a ver aquí a la vista, vista 3D, como que me perdí un poquito. Vamos acá a los 30 centímetros, pensemos que es de esa dimensión, ¿ya? Hay varias maneras que uno pueda trabajar acá. Lo primero sería agregar una línea divisoria, así como un plano de donde hay un quiebre, y sobre ese quiebre yo puedo decir que estos puntos que están acá, yo hice esa línea divisoria con ese elemento, pero yo puedo modificar estos elementos, o sea, puedo decir que esa línea que está aquí está tantos centímetros más arriba, por ejemplo, punto 2. Con eso, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un plano inclinado, fíjense cómo cambia, lo voy a exagerar. Voy a colocar acá que no sea punto 2, si es que no, que sea punto 5. Fíjense que entonces ahí yo generé una losa con un plano inclinado. ¿Mm? Ustedes pueden decir, sí, pero ¿qué pasa con el otro espesor de la losa? ¿Cierto? Como con la parte superior. ¿Cierto? Aquí nosotros como que resolvimos eso. Pero y aquí no es horizontal y debiese quedar horizontal. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Para trabajar con eso, nosotros debiésemos hacer la siguiente operación. Debiésemos ir al apartado de modelar, in situ. Yo acá debo seleccionar el, la familia o a la categoría que pertenece a lo que yo voy a modelar. En este caso es un suelo. Coloco aceptar, se va a llamar suelo 1, ¿ya? Y aquí entonces lo que yo genero, voy a ir a una elevación, voy a utilizar esa referencia que tengo acá, voy a línea de modelo, voy a seleccionar un plano, voy a trabajar con ese plano de referencia, ¿cierto? Con ese borde, y voy a empezar a dibujar el contorno con esta herramienta. Voy a dibujar esto aquí así, voy a dibujar esto aquí así, ese borde y este borde. Si se fijan, entonces yo reconstruí ese perímetro. ¿Mm? Solo hice el plano inclinado que está atrás para poder utilizarlo como referencia. Si yo voy aquí a la vista tridimensional, yo reconstruí eso, ¿cierto? Le voy a dar finalizar y fíjense que aquí yo generé ese modelo in situ, ¿cierto? Que son distintos. Eso. Voy a editar, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer ahora, entonces, con este modelo, es generar ese contorno, ¿ya? Ese contorno nosotros lo vamos a utilizar ahora para generar un suelo, ¿ya? Por cara. Entonces, para generar ese suelo por cara, yo lo que voy a hacer es, como ya creé ese perfil, es trabajar reconociendo esa línea. Ah, perdón. Dijimos que era un suelo. Bien, vamos a repetir esa parte que está, me quedó raro. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿cierto? Hasta acá, todo tal cual, ¿cierto? Habíamos generado este plano inclinado y lo que yo quería generar era un volumen, ¿cierto? Un volumen, que esto quedara un plano horizontal. Entonces voy a repetir la operación suelo, modelar in situ, vamos a la familia de los suelos, selecciono esa, suelo 1, y fíjense que yo voy a generar un suelo por extrusión.
genero un perfil y después eso se prolonga o se estira, ¿ya? Entonces voy a seleccionar extrusión, voy a ir acá y dibujo el contorno. Voy a definir un plano primero, voy a seleccionar un plano, voy a tocar ese bordecito y ahora voy a poder dibujar en ese plano. Entonces, si se fijan, yo armé solamente ese plano para poderlo utilizar como referencia. ¿Ah? Y ahora generé ese perfil. Le voy a dar finalizar y fíjense que ahora generó este elemento que me permite estirar. Esto, si yo lo selecciono, fíjense que dice que es un suelo, ¿cierto? Es un suelo. Y ahí donde yo ahora puedo asignar un material. Yo puedo decir que esto es un suelo de hormigón. Suelo de hormigón, 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 hormigón. Hormigón. Perfecto. Aceptar. Ahí tenemos un suelito de hormigón. Si yo le coloco eso sombreado, cambio la escala, ahí va a aparecer como esa textura o después lo va a reconocer como esa materialidad cuando toque asignar los materiales. ¿Ah? Entonces, de esa manera es como uno genera estos modelos in situ, en base a las diferentes inclinaciones. Yo puedo trabajar otro tipo de perfil, sí. Si el perfil es distinto, basta con que yo seleccione esto, voy a modelar in situ, toco el modelo, edito la extrusión. Fíjense que aquí queda el perfil y yo puedo decir, por ejemplo, que este plano es así. Estamos deformando mucho esta cosa. Y fíjense que cambia completamente. ¿Mm? Es así entonces como yo puedo ir trabajando el suelo, esos diferentes planos, ¿ya? Esto también permite hacer esas modificaciones, ¿cierto? Para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Más borde, menos borde. ¿Mm? Yo lo hice medio exagerado para que se entienda la lógica. De esa manera entonces se pueden armar estos diferentes componentes de suelo. Le voy a dar finalizar y queda entonces esa configuración.